Todo inicia con un juicio. Si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos, es nuestro afán de juzgar constantemente a los demás. Lo hacemos todo el tiempo. Evaluamos, criticamos, aceptamos o rechazamos a nuestro prójimo, ya sea de manera consciente o sin mucha reflexión. Pero no todos nuestros juicios son iguales. Algunos pueden ser tan triviales como evaluar la forma en que una persona se viste o la manera en que camina, y otros pueden ser tan significativos como juzgar la manera en que esa persona se relaciona con los demás o consigo mismo. Las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida también las tomamos en consideración. A esta capacidad de discernir el comportamiento lo llamamos juicios morales, y su importancia radica en que sus enunciados suelen traducirse ya sea en calurosos halagos para aquellos que consideramos que han llevado una vida ejemplar, como también pueden convertirse en duras sentencias para aquellos que a nuestro criterio han adoptado el camino del mal. Aquí te lanzo esta pregunta. ¿Cuál es el criterio que nosotros utilizamos para saber si nuestras acciones son buenas o malas? ¿Cómo tú sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te voy a lanzar este dilema. Quiero que imagines que nos encontramos en la Edad Media. Aquí aparece un rey llamado Juan Sin Tierra, quien para poder costear los gastos de una guerra ha decidido subir los impuestos de una forma tan abrupta, tan extrema, que ha condenado a su pueblo a la pobreza. ¿Qué tan pobres eran? Bueno, eran tan pobres que ni siquiera tenían el dinero suficiente para comprarse el pan de cada día. También va a aparecer una clase, la clase noble, o al menos algunos nobles, que por el contrario se estaban haciendo cada vez más ricos. Tenemos un grupo que se está haciendo cada vez más pobre y otro grupo que se está haciendo cada vez más rico. En este ambiente de incertidumbre aparece un grupo de forajidos que deciden atacar la caravana de los nobles y los cobradores de impuestos. No matan a nadie, pero les roban a los ricos para dárselo a los pobres. Esta es la leyenda de Robin Hood. Ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Consideras tú que las acciones de Robin Hood son buenas o son malas? Piensa en tu respuesta. To remain in Sherwood Forest together, living their adventurous lives, taking from evil men to give to the poor. Hola y bienvenido a mi curso de ética. Soy el profesor Miguel Arrocha y en este video vamos a tratar de explicar de una manera sencilla todo lo referente al concepto de la moral y su relación con la ética. Además, nos vamos a aventurar a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué en la sociedad tenemos que seguir tantas reglas? ¿Por qué tantas normas? Atento con mi explicación y espero que este video te sea de gran utilidad. Empezamos. El día de hoy vamos a definir el objeto de estudio de este curso, ética. El estudio acerca de lo que consideramos que está bien o está mal, de lo que es correcto o incorrecto de nuestras acciones, es en resumidas cuentas el objeto de estudio de esta disciplina. Por definición, la ética no es más que la rama de la filosofía que se encarga del estudio de las cuestiones morales. Desde niño se nos va educando acerca de lo que es lo correcto, lo incorrecto, acerca de lo que está bien, de lo que está mal. Ya desde niño sabemos que, por ejemplo, robar está mal. Sin embargo, como pudimos observar en este dilema de Robin Hood, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de que definir lo que está bien y está mal no es tan sencillo. Bien es cierto que robar está mal, y con ese criterio podríamos juzgar a Robin Hood y decir, bueno, lo que le está haciendo está mal porque le está robando. Sin embargo, si observamos bien el contexto de la historia, sí, robar está mal, pero él lo está haciendo por una buena causa. Lo está haciendo para poder ayudar a estas personas que a lo mejor han pasado todo el día sin comer, ellos y sus hijos. Bien, no es fácil contestar al dilema. Algunos dirán que está bien, otros dirán que está mal, y estoy seguro que cada uno tiene sus razones. No todo es blanco y negro. Muchas veces hay que considerar en la vida el contexto en el que se dan las acciones. Bien, entonces vamos a entrar de lleno a este curso, pero primero hemos observado que en la definición hablamos de que la ética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de las cuestiones morales.
Para poder ingresar a este curso es necesario definir primero qué es la moral. Si nos vamos al diccionario, el concepto de moral por definición quiere decir el conjunto de normas, reglas y costumbres establecidos por la sociedad para regular la conducta del individuo, ¿no? Esa sería la definición académica. Por ejemplo, en los 10 mandamientos vamos a encontrar algunas normas morales. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. En todas las sociedades del mundo antiguo, tanto el moderno y contemporáneo, vamos a encontrar que todas tienen esta norma. Mentir está mal. No debemos mentir, debemos tratar de ser honestos y decir la verdad. ¿Por qué? Porque si no, la convivencia social sería imposible. Podemos ver ejemplos de moral en la hospitalidad de algunos pueblos árabes, que por ejemplo, si llegas a una de estas tiendas que se encuentran en el desierto y pides hospedaje, no importa si es una tienda de un rico o una persona humilde, ellos te van a alojar, te van a dar bebidas y comida durante 3 días antes de preguntarte cómo te llamas. Aquí vemos un principio de hospitalidad que es básico para la supervivencia de ellos en el desierto. Cumple tus promesas, es un ejemplo de una regla moral. Esas reglas morales nosotros las hemos ido aprendiendo desde niño. Desde niño nos van diciendo que mentir está mal, que no debemos robar. Cuando entramos en las escuelas también nos dan una serie de reglamentos, como que usted tiene que ser respetuoso con su profesor. Igual cuando ingresamos a algunas instituciones religiosas se nos van enseñando un poco más de estas normas morales. Eso es la moral, son una serie de reglas que vemos en la sociedad. Sin embargo, para este curso no podemos limitarnos únicamente a definir lo que es el concepto de moral. Debemos ir más allá. Tenemos que profundizar un poquito más para poder entender cuál es el objeto de estudio de la ética. Y para ello les voy a plantear una pregunta filosófica. ¿Por qué la sociedad nos regula a través de normas? ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas normas? ¿Qué es exactamente lo que busca regular la sociedad? Y los ejemplos que voy a utilizar para este video los encontré en el libro de Fernando Savater llamado La ética para amador, para que lo tome en consideración, y si quieres expandir un poco sobre este tema te recomiendo que leas el libro. El afán de lucro que llevó a Pepe tan lejos puede sacar tanto el mal como el bien. Pepe, viejo, tengo una gran idea. Entre los dos controlamos el 70% de las ventas de jabón del país. Sí, pero... Tranquilo, vamos a ver qué está cocinando. Huele a problemas. Subamos y fijemos nuestros precios, controlando el 70% del mercado. Barreremos con todos. Excelente, haremos una fortuna. Ahí lo tienes. Silencio. Ok, Sam, tenemos un trato. Te vas a arrepentir. Para poder contestar a esta pregunta sobre la moral, voy a utilizar a un filósofo llamado Tomás de Aquino. Para los católicos, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía que el ser humano, como ser racional, tiene una inclinación natural a buscar el bien y evitar el mal. De este modo, Santo Tomás nos está resumiendo brevemente el objeto de estudio de la ética. Se trata acerca del bien y el mal. Por ejemplo, digamos que yo te digo que hay una persona que ha decidido desayunar todos los días clavos. Sí, clavos, como lo has escuchado. Esos mismos clavos que utilizas para pegar un cuadro, o los clavos que utilizas para asegurar una madera. Bueno, esa persona ha decidido que todos los días va a desayunar clavos. ¿Qué piensas de eso? ¿Piensas que lo que él está haciendo está bien o está mal? Es muy probable que tú consideres que lo que está haciendo está mal. Y yo te voy a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué está mal que él coma clavos? Bueno, está mal que él coma clavos porque evidentemente se va a hacer un daño a sí mismo. Como es perjudicial para su salud, pues consideramos que está mal. Bien, este ejemplo sencillo que te acabo de dar es una prueba de lo que acaba de decir Tomás de Aquino. Tú no necesitaste una larga reflexión, una meditación filosófica para poder entender de que esta persona no debe comer clavos y que está mal hacerlo. De una manera natural ya tu mente te está diciendo, oye, eso está bien y eso está mal. Esto se debe a que nosotros los seres humanos tendemos a emitir juicios de valor. Juzgamos las acciones tanto de los demás como de nosotros mismos como buenas o malas. Y esto es algo que
se da todo el tiempo. Cuando escuchas hablar a tus amigos, escuchas hablar al profesor, a tus padres, o ves ciertas acciones, tiendes a juzgarlas como buenas o malas. Y tú mismo también te juzgas con estos criterios. Hay cosas que has hecho, hay cosas que has dicho, y a veces te preguntas, ¿será que lo que hice estuvo bien? ¿Será que lo que hice está mal? ¿No? Es una inclinación natural que nosotros tenemos, porque en el fondo lo que nosotros buscamos es que nuestras acciones sean buenas. Bueno, estos juicios de valor también los aplicamos a las cosas. Por ejemplo, si yo te menciono la palabra drogas, ¿ok? Yo te menciono la palabra drogas, ¿eso te suena algo bueno o algo malo? ¿Y qué pasa si yo te digo la palabra agua? ¿El agua te suena como algo bueno o algo malo? Estas preguntas yo se las hago a mis estudiantes, y por lo general dicen que las drogas son algo malo y el agua es algo bueno, lo cual es normal que respondan de esta manera. Ahora bien, ¿realmente existen objetos que sean buenos o malos en sí mismos? ¿O no será acaso que le damos diferentes significados a las palabras bueno y malo? Veamos qué más responden mis estudiantes ante los ejemplos que les mostré sobre las aguas y las drogas como objetos buenos o malos. Presten atención. Claro, siempre hay algún estudiante que me va a decir a mí que, bueno, eso depende. Y saben que tiene razón, es que eso depende. Hay drogas, por ejemplo, que son medicinales, que ayudan a mejorar la salud de los pacientes. Y en cuanto al agua, estoy seguro que si tú te estás ahogando no vas a querer más agua. ¿Esto qué nos enseña? Que los objetos no son ni buenos ni malos. Eso no quiere decir que depende. No, es que simplemente no son ni buenos ni malos. Los objetos no pueden ser juzgados moralmente. Un cuchillo no es ni bueno ni malo. El cuchillo te sirve para cortar, para preparar tus alimentos, y sí, puedes utilizar tu cuchillo para apuñalear a tu marido, pero si tú lo haces, eso no quiere decir que el cuchillo está maldito o que es un cuchillo demoníaco ni nada por el estilo. El cuchillo no es ni bueno ni malo. En todo caso, habría que juzgar a la persona que está utilizando el cuchillo. Bien, una vez dicho eso, primero que debemos anotar aquí es que los objetos, las cosas, quedan totalmente descartados de nuestro análisis en la moral. Pero, ¿y qué tal los seres vivos? ¿Deberíamos juzgar a los seres vivos con criterios morales? Voy a contarte un caso dramático. Ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando por carecer de la coraza quintinosa que protege a otros insectos, el hormiguero les sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas mejor armadas que ellas. Pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba por causas climatológicas o por otros animales. Enseguida, las termitas obrero se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza a toda prisa, y las grandes hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termitas soldado salen a defender su tribu e intentan detener a las enemigas. Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando. Las obreras trabajan con toda claridad y se ocupan de cerrar otra vez el termitero destruido, pero lo cierran dejando fuera las pobres y heroicas termitas soldados que sacrifican sus vidas por la seguridad de los demás. ¿No merecen acaso una medalla por lo menos? ¿No es justo decir que son valientes? Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme fuera de las murallas de la ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos, aún sabiendo que éste es más fuerte que él y que probablemente le va a matar. Lo hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda que Héctor es un héroe, un auténtico valiente, pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termitas soldado, cuya gesta millones de veces repetidas ningún Homero se le ha molestado en contar? ¿No hace Héctor a fin de cuentas lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Sencillamente la diferencia estriba en que las termitas soldados luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poderlo remediar. Es igual que la araña que se come a la mosca.
Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termitas soldados no pueden desear ni rebelarse, están programados necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le da la gana de enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizás sus conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un caradura, o quizás le preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles, pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser un héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él, siempre podrá escaparse de lo que se supone que debe hacer. No está programado para ser un héroe, ni un hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. En resumen, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parezca malo o inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas, las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o el arte de vivir, si se prefiere, es a lo que llamamos ética. Antes de continuar, me gustaría hacer un hincapié en comparar las diferencias entre el instinto animal y la toma de decisiones del ser humano. Y para ello, voy a retomar el ejemplo de Sabater sobre las termitas soldado y Héctor de la Ilíada. Te lo doy con el mismo ejemplo de las termitas. Vamos a decir que esta termita en particular está observando que todos sus compañeros están muriendo. Están muriendo en la batalla en la invasión de estas otras hormigas que son mucho más poderosas. Esta termita, viendo esa masacre, nunca va a decidir huir de la batalla. Nunca verás a una termita huir como cobarde. ¿Por qué? Porque no está dentro de su instinto, no está dentro de su código genético. Como tampoco verás a una termita traicionar a su reino y decidir, ¿sabes qué? Yo creo que esta guerra no la vamos a ganar, así que me voy a cambiar de bando y ahora soy del bando contrario. Tampoco vas a ver una termita que decida cambiar de profesión y decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que esto de ser guerrero no es lo mío y ahora soy obrero. Déjenme ayudarlos a terminar a construir la base, yo no quiero estar peleando en esta cosa. Ninguna de esas acciones la vas a observar porque no es su instinto, no están programadas para actuar de esa manera. Como tampoco verás a una mosca teniendo problemas existenciales y de repente toma conciencia de que no quiere seguir hurgando en la basura, sino que quiere llevar una vida como la mariposa y andar por ahí oliendo flores. Y como no están programados para actuar de esa manera, no los podemos juzgar a ellos. Sin embargo, en el caso del hombre es diferente y lo podemos ver en el ejemplo de Héctor. Héctor, que representa al ser humano. ¿Qué pasa? Pongámonos en el lugar de Héctor. Llega Aquiles, un guerrero poderoso, peligroso, como ya lo había mencionado. Sin embargo, Héctor se enfrenta a Aquiles no porque ese es su instinto, sino porque él tomó la decisión de enfrentar esa amenaza. Héctor tenía posibilidades, Héctor tenía opciones. Héctor pudo haber bajado al campo de batalla y al ver que estaba perdiendo, no sé, podía decidir tirar sus armas y salir corriendo. La sociedad o el reino donde él residía lo podían considerar a él como un cobarde, pero era una decisión. Él podía optar por esa opción. Él podía optar por la opción de traicionar a su reino. Bajar a donde Aquiles y decirle, mira, yo sé que ustedes quieren invadir Troya y yo les puedo dar a ustedes un acceso para que entren por un lugar secreto a Troya y lo invadan. Pero eso sí, no me mates a mí ni a mi familia. Yo tengo mucho oro, yo los puedo hacer ricos. Él pudo haber tomado esa opción también. Eso sí, la sociedad en la que él vivía lo hubiera considerado como un traidor. Incluso Héctor se pudo haber disfrazado, qué sé yo, de mujer y esconderse en algún templo o en algún lugar por allí. ¿Que no me crees? Bueno, eso ya ocurrió en la historia panameña, cuando nuestro gran dictador, la mano fuerte de Panamá, había dicho ni un paso atrás si nos invaden los gringos. ¿Y qué pasó? Bueno, los norteamericanos nos invadieron y nuestro gran dictador, la mano fuerte de Panamá, decidió disfrazarse de mujer y esconderse en una iglesia. Ese es el ser humano. El ser humano tiene opciones, puede decidir. Es verdad que dependiendo de las decisiones que tú tomes, la sociedad te va a juzgar. En este caso, si Héctor hubiera renunciado a la batalla,
De esa manera, pues la sociedad lo hubiera juzgado como un cobarde. Si Héctor le hubiera dado la espalda a su reino, lo hubieran juzgado como un traidor. Pero de todas las opciones que pudo haber elegido, Héctor decidió la que es considerado la más valiente. Decidió encarar la amenaza y preservar la vida del resto de los soldados o de alguna otra persona que no iba a tener que morir de manera innecesaria. Héctor tomó la decisión que es la más valiente. Entonces, como podremos observar, los animales, en términos generales, están descartados de nuestros juicios morales. No podemos juzgar a un animal como bueno o malo. No puedes agarrar ahora a un león que se está comiendo una cebra y decir, este león es malo, es un león maldito porque mira cómo se come la cebra. No, porque lo está haciendo por instinto. Sin embargo, al ser humano, a él sí puede juzgar moralmente y determinar si lo que está haciendo está bien o está mal, porque nosotros podemos tomar decisiones. El animal se deja llevar por sus impulsos. Es como un perro cuando ve seguir a un carro. Simplemente lo persigue y cuando se detiene el carro ya no sabe qué hacer. Mientras el ser humano, a pesar de que puede sentir apetito, ganas de comer, digamos que una persona le ofrece un plato de comida, no sé, un postre, lo que sea, una persona puede decidir, ¿sabes qué? A pesar de que tengo ganas de comer, no lo voy a hacer. No voy a comer de ese plato de comida, qué sé yo, porque estoy haciendo ayuno o porque llevo una dieta, qué sé yo. El hombre puede, a pesar de sus deseos, de sus apetencias, puede decidir si va a seguir sus apetitos y satisfacerlos o no hacerlo. Ese es el ser humano. Es un ser capaz de tomar decisiones. Entonces, es por esa razón que los filósofos consideran de que el ser humano es libre. Es libre y dependiendo de las decisiones que tú tomes, van a definir el tipo de persona que tú eres. Si Héctor decidía huir, entonces era un cobarde. Pero como Héctor decidió enfrentar la amenaza, entonces es un hombre valiente. Pero un momento allí, porque ese concepto de libertad, pues es un tanto incómodo. ¿Realmente el ser humano es libre? Te voy a hacer la pregunta de esta manera. ¿Quién crees tú que es más libre, tú o tu perro? Yo usualmente le hago esta pregunta a mis estudiantes y créanme que la enorme gran mayoría te contestan que el perro es más libre que ellos. ¿Por qué consideramos que nuestro perro es más libre? Bueno, porque vemos que anda por ahí, no tiene que estar preocupado de muchas cosas, de cómo tiene que estar vestido, qué sé yo. Vemos una serie de actitudes que ciertamente no juzgaríamos bien de nosotros mismos. Sin embargo, la razón por la que confundimos la libertad o consideramos que el perro es más libre que nosotros es porque la definición que nosotros tenemos de libertad es incorrecta. Verán, la mayoría de las personas consideran que libertad es básicamente hacer lo que yo quiera. Yo soy libre y no hay nada que me restrinja. Entonces eso sería ser libre. Yo me puedo, no sé, trepar en un rascacielos y tirarme y bueno, no me va a pasar nada porque soy libre. Pero sin embargo, esa definición de libertad está equivocada. Lo que realmente consideramos como no tener límites es lo que nosotros conocemos como omnipotencia. Ese sería el concepto correcto. Omnipotencia implica que mi poder no tiene límites. O sea, si tú fueras omnipotente, pues sí te puedes tirar de un rascacielos y no te va a pasar nada. Si fueras omnipotente, pues nada, digamos que vas a llegar tarde a tu trabajo. No pasa nada, simplemente te teletransportas, ya está. Te teletransportas y llegaste a tiempo. Eso sería ser omnipotente. No hay reglas para ti, simplemente no tienes límite. Un ejemplo de esto lo vimos en la película Todopoderoso. ¿Qué pasaría si Dios Todopoderoso le da todos sus poderes a Jim Carrey? ¿Qué hace Jim Carrey en toda la película? Pues literalmente hace lo que le da la gana. Se teletransporta, puede leerle la mente a la gente, puede mover la luna a su gusto, ¿no? Concederle los deseos de todas las personas como si fuera un genio. El tipo podía hacer lo que le daba la gana. Ahora bien, esa cualidad de omnipotente, como podrán observar, utilizamos ese concepto para referirnos a Dios. Sin embargo, el ser humano no es omnipotente, ni tampoco necesita serlo. Se los explico. El ser humano no puede cambiar muchos aspectos de la realidad. No puedes cambiar tu tipo de sangre, no puedes cambiar tu pasado. Ya lo que ocurrió en tu pasado ya pasó y quedó así. Si tienes alguna enfermedad hereditaria, probablemente no lo vas a poder cambiar. Ya naciste así. En fin, hay una serie de cosas en nuestra
realidad que simplemente no la podemos cambiar. Sin embargo, a pesar de que no podemos cambiar esa realidad, lo que sí podemos hacer es decidir cómo vas a afrontar esa realidad. Eso es la libertad. Frente a la realidad que te tocó vivir, tú puedes decidir cómo la vas a enfrentar. Puedes darte por vencido, puedes decir, vaya, la vida me ha tratado muy mal, voy a vengarme. Puedes decidir afrontar tu realidad y hacerte más fuerte o generar nuevas oportunidades para ti. Todo depende de ti, todo depende de las decisiones que tú tomes. Les voy a dar dos ejemplos concretos de la vida real. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli es una persona que quedó ciego. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, trata de imaginar este escenario. Para nosotros la vista es uno de los sentidos más importantes. Sin embargo, Andrea Bocelli no se resignó por eso, ¿no? Entrena su voz, una de las mejores del mundo, uno de los mejores tenores del mundo, y se vuelve un cantante bastante famoso gracias a su educación, su entrenamiento. Este es un ejemplo de una persona que le tocó una realidad difícil, pero decidió afrontarla de gran manera. Otro ejemplo sería Tony Meléndez. Tony Meléndez es una persona que nació sin manos. No es que perdió las manos, ya nació sin manos, lo cual nos lleva a pensar que es una realidad muy difícil. O sea, pongámonos a pensar por un momento todas las cosas que nosotros hacemos con nuestras manos. Bueno, esta persona nació sin manos, pero a pesar de que él nació sin manos, no se dio por vencido. De hecho, aprendió extraordinarias habilidades con los pies, tan extraordinarias como tocar guitarra con los pies. Realizó varios conciertos, uno de ellos se lo hizo al Papa Juan Pablo II, el cual en medio del concierto le dijo: tu vida es un ejemplo para todos nosotros. Quiero que sepan que Tony Meléndez, a pesar de no tener manos, llevó una vida como la que aspiraría cualquier hombre. Se casó, tuvo hijos, eso sí, tuvo que hacerlo sin manos. La gente me ha preguntado: Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Entonces, ambos casos que acabo de plantearles son personajes que se hicieron cargo de su realidad. Una realidad difícil, cierto, pero ellos tomaron la decisión que nosotros podríamos juzgar como la más loable. Probablemente tú también estás atravesando una dura realidad, yo no lo sé. A lo mejor tú te dirás, pero es que Miguel, tú no tienes ni idea de lo que yo estoy pasando. Eso es cierto, yo no tengo idea de lo que tú estás pasando. Lo que yo sí sé, de lo que yo sí estoy seguro, es que tú te juzgas a ti mismo. Porque nosotros de manera natural juzgamos las acciones de los demás. Todo el tiempo lo hacemos y juzgamos nuestras propias acciones. Juzgamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si podríamos hacerlo mejor, si por el contrario lo estamos haciendo peor. Pero yo quiero que sepas que tú eres una persona libre de decidir cómo vas a afrontar tu realidad. Como yo dije al inicio, tú puedes decidir darte por vencido. Esa es tu decisión. Tú puedes decidir, sabes que el mundo me ha tratado tan mal que ahora yo también voy a ser malo con el mundo. Eso también es tu decisión. O tú puedes decidir hacerte más fuerte, tratar de encarar esa realidad, tratar de explorar nuevas oportunidades. También se puede hacer. Eso lo vas a decidir tú, pero tú eres libre de elegir qué vas a hacer, si te vas a hacer cargo de la realidad o no. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a reaccionar, somos muy reactivos. Las cosas que me ocurren, entonces yo simplemente reacciono. Pero hay veces que en la vida necesitamos detenernos por un momento y pensar en nuestras posibilidades para poder hacer un ejercicio mucho más óptimo de nuestra libertad. Ahora, vamos a entrar de nuevo a la pregunta inicial con el que partimos este curso. ¿Por qué la sociedad establece normas? ¿Por qué la sociedad busca regular nuestra conducta a través de costumbres, a través de reglas? Bien, si todas las personas utilizaran su libertad en su máxima expresión, o sea, si cada persona hiciera lo que le da la gana, creo que no es necesario pensar mucho para darnos cuenta de que se generarían muchísimos roces dentro de esa comunidad. Habría muchas discrepancias. Probablemente tú en tu libertad no respetarías mi privacidad. De repente yo en mi libertad terminaría haciéndote algún tipo de daño físico, qué sé yo. Viviríamos en ciertas condiciones donde la convivencia sería imposible. Por esta razón, las personas deciden renunciar a parte de su libertad en orden de poder convivir en sociedad. ¿Y cómo renunciamos? Solo a una parte de nuestra libertad. Renunciamos desde el momento en que decidimos seguir las normas y reglas que hemos aprendido en la sociedad y que la hemos aprendido en orden de poder convivir con los demás. ¿Por qué? Porque solamente conviviendo en sociedad podemos nosotros alcanzar nuestro máximo potencial. Eso lo hemos descubierto a lo largo y ancho de nuestra historia, de la historia de la humanidad.
Muy bien, entonces con esta respuesta que acabo de darles de que la moral no son más que el conjunto de reglas, costumbres, principios que hay en la sociedad y que buscan regular la conducta del individuo, con esta definición que ya hemos hablado de que el ser humano es libre de tomar decisiones, creo que ya hemos respondido a la pregunta de qué es la moral, ¿verdad? Simplemente hay que seguir las reglas y estaremos en el camino del bien, ¿no? ¿Quieres saber lo que es bueno? Pues nada, simplemente sigue las reglas y ya está, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece este ejemplo que te voy a dar aquí? Imagínate que vas a un funeral, ¿ok? Vas vestido de negro, preparado para este momento de duelo tan importante, parece que una señora ha muerto, pero cuando llegas al funeral te das cuenta de que los que están ahí empiezan a tirarse chistes, están riéndose, es más, hasta tiran chistes de la persona que ha muerto, algunos entonces empiezan a bailar y cantar. ¿Qué pensarías tú de esta actitud? ¿Lo verías como algo bueno? ¿Lo verías como algo malo? Bueno, déjame decirte que en ciertos países, como por ejemplo Jamaica, en los funerales no se va a llorar ni nada por el estilo. En los funerales son un momento de celebración. De hecho, ellos consideran que esta persona que ha muerto ha pasado una mejor vida y por ende hay que celebrar. Tal vez en nuestras costumbres lo veamos como algo malo, pero ellos lo ven como algo bueno. Bueno, ¿y qué te parece este otro ejemplo? Imagínate que vas a un hospital porque ha nacido una nueva criatura, un recién nacido, ¿no? Este momento tan bello, tan tierno, que viene una nueva vida a este mundo. Y en el momento en que están en el hospital, ves que la tía se acerca a donde el bebé para escupirlo. Y luego la madrina también va a escupir al bebé. Y no solamente eso, sino que el abuelo también va a escupir al bebé. Y de repente todos los familiares te están viendo a ti con cara de, bueno, ¿y cuándo piensas escupir al bebé? ¿Qué piensas de eso, de escupir al bebé? Bueno, tal vez tú lo consideras como algo grotesco, algo malo, pero quiero que sepas que hay un pueblo en Grecia que ellos todavía conservan una antigua costumbre, que es la de escupir a los bebés para alejarlo de la mala suerte. Entonces, bueno, algo que tal vez nosotros consideramos como algo malo o desagradable, pues ellos lo consideran como algo bueno. Y te voy a dar un último ejemplo. Imagínate que vas a prepararle una comida a tu novio y tu novio es un novio extranjero y no solamente los ha invitado a ellos, sino también a sus padres, y cuando terminan de comer empiezan a eructar. ¿Qué te parece eso? Tal vez tú lo consideres como algo grotesco, qué sé yo, pero quiero que sepas que si tu pareja es de Turquía, es costumbre en ese país eructar después de comer. Quiere decir que la comida te gustó. ¿Qué es lo que observamos aquí con estos ejemplos? Que pareciera ser que las costumbres plantean de que lo que consideramos como correcto o incorrecto es relativo. Va a depender de la cultura en la que te encuentras. Y bueno, este relativismo puede sonar un tanto incómodo a la hora de evaluar los conceptos morales. Pero ¿y qué tal las reglas, las leyes? Yo creo que esas sí son estables, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si yo te digo que en Hong Kong, por ejemplo, una mujer puede, si descubre que su marido es infiel, puede matarlo y es perfectamente legal? De repente aquí en Panamá, pues obviamente no es legal que vayas a matar a tu marido aunque él haya sido infiel. Ahí vemos que en un país es considerado legal y bueno, y en otro país no lo es. Entonces vemos que incluso con las leyes va a depender del tipo de país en donde tú vivas. Hay otro aspecto que también hace que esto de las normas, reglas y costumbres sea un tanto relativo, y es el tiempo. Las reglas a veces dependen de la época en la que fueron planteadas. Por ejemplo, en la era victoriana había muchas reglas a la hora de vestir. Por ejemplo, una mujer no podía enseñar el tobillo, así es, el tobillo, porque era considerado obsceno y vulgar. Otro ejemplo que te puedo dar es que también en la época victoriana no podías utilizar la palabra pantalón, era considerado como vulgar, obsceno. Así como probablemente hay algunas palabras que estamos utilizando en el presente que las consideramos vulgar, algunos gestos los consideramos vulgar y obsceno, pero puede que en el futuro ya no lo sean. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que estas reglas, estas costumbres morales tienden a ser relativas, pero ¿qué es lo que es realmente relativo? Lo que es relativo no son los valores morales, lo único que es relativo es las reglas, la manera en que nosotros comunicamos esos valores morales es lo que lo hace relativo. ¿Cómo podemos resolver este tema de la relatividad? Pareciera que no basta con solo seguir las reglas si queremos saber lo que está bien o está mal. Bien, para ello es que vamos a recurrir a la ética.
la ética nos ayuda a buscar definir de manera racional el tema de lo que consideramos bueno y lo que consideramos que está mal, lo que consideramos correcto y lo que consideramos incorrecto. Por ejemplo, la filósofa de la Cortina nos explica que los valores morales no son relativos. Es verdad que las normas, las reglas, o sea, la manera en que comunicamos esos valores morales sí son relativos, sí van a depender de la cultura, la sociedad en la que viva, la época, pero los valores morales en sí mismos no son relativos. Entonces, aquí vemos una de las necesidades por las que tenemos que recurrir a la filosofía para poder responder a la pregunta central: ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Cómo se supone que debemos actuar? ¿Cómo debemos comportarnos? Estos temas van más allá de cualquier ley, van más allá de cualquier norma y merecen ser estudiados con el uso de la razón, ¿no? Es por eso que vamos a recurrir a una filosofía que se encarga específicamente de esas cosas, y esa filosofía se le conoce como ética, ¿no? La ética es la que nos ayuda a estudiar este tipo de temas. ¿Cómo debemos comportarnos? No es una pregunta fácil de responder. Ahí está el ejemplo que les doy de Robin Hood. Por un lado, según las reglas, robar está mal. Eso es lo que nos dicen las normas. Pero por otro lado, si analizamos el contexto que vivió Robin Hood, tal vez deberíamos considerar otra forma de juzgar valorativamente ese hecho. Entonces, esa es la idea de la ética: ayudarnos a comprender en esencia este tipo de conceptos y poder de manera racional analizar cada una de estas situaciones. Hoy en día, en nuestra sociedad, estamos atravesando por diferentes problemas de corte ético. Por ejemplo, el tema del aborto. Hay países que consideran que deberíamos legalizarlo, otros dicen que es un atentado contra la vida. Tenemos el ejemplo de la eutanasia, donde hay ciertos pacientes con enfermedades terminales que quieren tener la oportunidad de legalmente pedirle al médico que les quite la vida. Hay personas que dicen que estamos jugando a ser dioses, otros dicen que lo importante es la calidad de vida. Estos son temas bastante serios, entre muchos otros, que estamos atravesando en nuestra sociedad, y que este tipo de problemas no basta con simplemente seguir las reglas que ya están en la Constitución. Es necesario entrar en un debate muy coherente, con planteamientos bastante elaborados, para decidir si es necesario cambiar estas leyes o conservarlas. Esa es la función de la ética: ayudarnos a entrar en ese debate de una manera mucho más lógica, de una manera que tenga mayor coherencia. Es aquí donde nosotros vemos la gran diferencia entre la moral y la ética. Pues la moral está centrada en eso, en seguir normas, seguir las reglas que ya la sociedad te ha puesto. No es necesario que tengas que pensarlo mucho, simplemente sigue las reglas. Sin embargo, la ética sí requiere un ejercicio del uso de nuestra razón. Requiere que nos detengamos y estudiemos, ¿no?, con criterio estas normas o estas reglas que están dentro de la sociedad. Y también requiere que nosotros evaluemos las decisiones que nosotros estamos tomando en nuestras vidas. Entonces, como vemos, la ética tiene una enorme importancia para el estudio de estas cuestiones que son tan importantes para el ser humano. Pero para poder entender cómo la ética nos ayuda a resolver este tipo de problemas, tienen que prestar atención al próximo video, donde yo voy a abordar a profundidad qué es la ética y cómo la ética logra hacer los estudios de estos temas. Así que nos vemos en la próxima clase, donde estaremos abordando únicamente el concepto de la ética.